es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento, por favor, y bienvenidos otra vez. Es hoy día la solemnidad de la Santísima Trinidad, una de las fiestas importantes que son ya del tiempo que se llama el tiempo común, después de Pentecostés, por tanto, y representa cada uno de los misterios más importantes de nuestra fe, que es justamente eso, la realidad de Dios en su esencia. O sea, Dios es uno solo, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, y hay muchas explicaciones al respecto. O sea, hay muchas maneras de explicarlo, de tratar de entender, pero en realidad totalmente no lo entendemos. Por eso se llama misterio. Los misterios de la fe no es que estén escondidos, no. La acepción de misterio en la fe es de que son tan grandes que no caben en la cabeza del hombre. O sea, uno los logra entender, pero hasta cierta parte. Después de eso ya uno no entiende más. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia es limitada, pues no es como la de Dios, que es infinita. Entonces no podemos nosotros lograr entender a Dios por completo, sino hasta donde nuestra inteligencia nos los permite. Habrán personas que con más inteligencia entendieron más y, claro, nos los dan a conocer, nos los explican, mejor dicho. Ahora, la realidad de la Santísima Trinidad está revelada en las Sagradas Escrituras, y por eso es que nosotros la creemos. O sea, no hay a nadie que se le haya podido ocurrir que Dios es uno y trino, o sea, es un solo Dios y tres personas. Y si a alguien se le hubiese ocurrido y nos los dice, ¿con qué autoridad podría decirlo? O sea, ¿cómo podría decir, de dónde sacaría esa afirmación? Que es, como le repito, un misterio, entonces no se puede explicar por completo. Entonces, ¿cómo una persona podría hacer esa afirmación sin que se le pueda poner algún punto de duda, se le pueda cuestionar en tal o cual cosa? Entonces, no es un invento de hombres. La Santísima Trinidad está revelada por Dios, o sea, la sabemos, la entendemos y la aceptamos porque Dios así nos los dio a conocer a las Sagradas Escrituras. De hecho, el trecho que hemos leído hoy día de San Juan hace una alusión a la Santísima Trinidad. O sea, es el Hijo que hace alusión al Padre, que hace alusión al Espíritu Santo que vendrá y nos protegerá, y hace el vínculo ¿no? El gran Espíritu Santo que lo puede todo, o sea, los atributos de Dios, o sea, es Dios, el Espíritu Santo. Como el Hijo es Dios, como el Padre también es Dios. Entonces, cualquier ejemplo que nosotros demos, cualquier concepto que podamos tener al respecto, siempre va a ser en el ámbito de lo humano. En el ámbito del humano. Por ejemplo, cuando decimos que Dios son tres personas, pues definimos lo que es una persona, ¿no? Entonces, y definimos lo que es la persona divina. Pero son conceptos humanos. O sea, la revelación es eso. La revelación es poner en conceptos humanos lo que es divino. Entonces, para más o menos entendernos a lo que me estoy refiriendo, son las capacidades humanas de poder entender. Y nosotros entendemos a través del lenguaje, ¿no? El idioma. Entendemos a través de las imágenes, ¿no es cierto? Las señas, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas señas que no son sonidos, pero que nos dan una idea, un concepto. Inclusive podemos transmitir sentimientos. Por ejemplo, cuando uno hace así, ¿qué significa? Claro, exacto, ¿no es cierto? Y si yo hago así, ¿qué significa? Adiós, o sea, ¿no es cierto? No estoy hablando, pero ya estoy dando mensaje y me están entendiendo, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, si yo les digo, al fondo, ¿escuchan? ¿Ustedes cómo me dirían que escuchan? Mueven la cabeza, ¿no es cierto? Escuchan, sí, ¿no es cierto? Entonces, son maneras de darnos a conocer, de entendernos, ¿no? Entonces, la palabra es una manera, pero no es la única. Los gestos también, y nos podemos comunicar a través de los gestos dentro, obviamente, de una convención de gestos, ¿no es cierto? ¿Habrá algún sitio que esto significa otra cosa? ¿No? Podría ser, ¿no? Que esto significa otra cosa en otra cultura, podría ser. Entonces, dentro de una convención nos vamos dando cuenta. Pero
imagínense un niño recién nacido, o mejor dicho, un niño que nació nació ciego. Imagínense que nació sordo y por tanto no aprendió a hablar. Entonces nació ciego, nació sordo. Hay casos, ¿no? Inclusive hay un caso de una niña así, ¿no? De la cual se ha hecho un libro, una película, un caso famoso, real. Una niña que nació ciega, nació sorda y por tanto tampoco pudo hablar, o sea, muda, ¿no es cierto? Entonces, a esa niña, ¿cómo le haces entender que existe en la naturaleza el cielo azul? ¿No es cierto? ¿Cómo le haces entender que el cielo es así grande? ¿No es cierto? O sea, es grande, ya no está escuchando lo que yo estoy diciendo y no está viendo el movimiento de mi mano. ¿No es cierto? No está. Entonces, ¿cómo le haces entender que existe cielo? Y es un ser humano y que tiene todas las capacidades, o sea, tiene la inteligencia, está muy bien. Tiene todas las capacidades, pero no tiene los sentidos necesarios para, ¿no? Pero, ¿habrá alguna manera de hacerle entender? ¿Habrá alguna manera de hacerle entender? Sí hay maneras, y de hecho la historia está así. Yo no estoy recordando el nombre de esta niña, pero la historia está así, justamente, porque justo una institutriz de ella, una profesora, a la cual le confiaron cuando ella ya tenía una cierta cantidad de años, ya era como 9, no había aprendido nada. Entonces, inventó un lenguaje a través del tacto. Entonces, era tocarle así, ¿no es cierto? O sea, era porque tacto sí tenía. Entonces, ¿no? Entonces ella ya sabía que alguien estaba ahí, o sea, ya hubo una comunicación. Pero ¿qué quiere decir? No sé. 3, el abrazo, no sé qué, ¿no? Y entre, digamos así, entre rastras, por decir de alguna manera, aquella institutriz logró comunicarse con ella. Entonces, y logró saber, saber cuándo ella estaba con sueño, cuándo estaba de hambre, cuándo le dolía algo, cuándo estaba feliz, ¿no? Logró inclusive llamarle la atención, e inclusive llegaron a tener una comunicación al respecto de cuestiones de conducta, o sea, principios, valores y cuestiones morales también, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? ¿Y a través de qué? A través del tacto. Es otro lenguaje que nosotros no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque tenemos el lenguaje de la voz, tenemos el lenguaje de las señas, etc. ¿Entiende? Entonces, así de esa misma manera, Dios se ha dado a conocer a los hombres a través de un lenguaje que nosotros podamos entender. No, pero la realidad de Dios es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Entonces, por ejemplo, cuando San Juan dice Dios es amor, Dios se define así. Dios es amor. Y nosotros tenemos que entender lo que significa amor. Hay un concepto en lo que significa amor. Y terminamos entendiendo a Dios. Pero claro que Dios no es un concepto solamente. Dios es mucho más que el amor. Pero el amor es pues aquella virtud de las más importantes, y así lo enseña la doctrina. Entonces, vemos en eso, digamos así, el vínculo, el relacionamiento que Dios tiene entre sí mismos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el vínculo de amor. Entonces entendemos que Dios es amor. Entonces es el lenguaje humano. Pero cuando vayamos al cielo, cuando estemos en el cielo, va a haber otro lenguaje. Va a haber otra manera de entender a Dios, que no es a través de las palabras, no es a través de los sonidos, no es a través ni siquiera del tacto. Entonces ahí vamos a entender muchas más cosas, por ejemplo, de la Santísima Trinidad, que ahora estamos tratando de explicar con palabras humanas, con conceptos humanos. Eso es lo que las Sagradas Escrituras tratan de decirnos, ¿no? Si ustedes, vamos a ir, ¿no? Y vemos, ¿no? El libro de los Proverbios, por ejemplo, cuando habla, ¿no? Desde la eternidad fue formada, habla, ¿no? de la creación de Dios, desde el principio, antes del origen de la tierra. Está hablando de la propia existencia de Dios, que, ¿no? Dios estableció en el principio sus tareas, ¿no es cierto? Entonces, una de las razones por las cuales nosotros tenemos también dificultad de entender
la eternidad, que el propio Dios, ¿no?, que está en la eternidad, es porque siempre entendemos aquello que vemos, aquello que tocamos, aquello que conceptualizamos, etc. Entonces, pero acá está dando una definición, o sea, mejor dicho, una luz de lo que es Dios y cómo era Dios antes de que exista nada, ¿no es cierto? Y después, en el libro, en el Salmo, también nos está mostrando ciertos aspectos de la belleza de la creación que nos van dando una luz de lo que sería el cielo y lo que sería el propio Dios. Entonces, por ejemplo, dice: lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Entonces, todo lo sometiste bajo tus pies, la creación, ¿no es cierto? Y así va diciendo, ¿no es cierto? Entonces dice: y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, se trazan sendas por el mar. Y así va toda la liturgia a través de la naturaleza, que es otra manifestación de Dios y de su amor, de su bondad, igual también de su omnipotencia y su poder. A través de la naturaleza va diciéndonos quién es Dios. Entonces, podríamos decir nosotros esto, de que si no existiese la revelación, nosotros podríamos conocer a Dios a través de la naturaleza. Claro, pero como nosotros somos falibles, podemos caer en error. Entonces yo veo la naturaleza y claro, mientras estoy unido a Dios, mientras estoy bien vinculado a Él, mientras tengo una vida sobrenatural, en la naturaleza voy encontrando aspectos de Dios y voy conociendo a Dios a través de su creación. Pero como no somos perfectos, alguna que otra cosa me puedo estar equivocando. Por eso es necesario que Dios se manifieste, la revelación. Pero en la naturaleza también conocemos a Dios. Eso es lo que se llama, por ejemplo, la belleza de la creación. Cuando hablamos de la belleza de la creación, no estamos hablando solamente, qué bonito, mira, este color rojo me gusta, es mi color favorito. O estamos hablando, no, mira, este sonido, por ejemplo, el del río, ¿no? Qué bonito. No, sino a través del color rojo, a través del sonido de un río, etcétera, nosotros nos remontamos a Dios y nos tenemos que remontar a Dios. El ser humano tiene esa capacidad de remontarse a Dios a través de la naturaleza, ¿no es cierto? A través de la belleza. Podemos remontarnos a Dios, pero lamentablemente pues el mundo actual es un mundo muy así como para abajo, es un mundo muy concreto, es un mundo mucho del pragmatismo, ¿no? Es mucho, o sea, de no manifestarse por entero en esos aspectos. Entonces quieren lo concreto. Entonces, por ejemplo, hoy está haciendo frío, entonces todo el mundo está así, ¿no es cierto? Hoy está haciendo frío. Entonces, pensamos solamente en el frío, Pero a través del frío y a través de la sensación del frío, podríamos remontarnos a cuestiones espirituales, ¿no es cierto? Porque el calor y el frío, ¿no? Dos sensaciones contrarias, no pueden ser las dos símbolo del amor de Dios, por ejemplo. Símbolo del amor de Dios, ¿no? No sé si a ustedes les ha ocurrido que cuando están en un avión y ustedes sienten frío, porque es el aire acondicionado muy fuerte, ¿no es cierto? Sienten frío y entonces y le dicen, ¿no?, a la tripulante de bordo, le dicen que por favor una manta. Entonces la tripulante de bordo se voltea así donde está y ¿qué cosa le hace? ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta, no? Eso para nosotros, ¿qué cosa es? Es un abrazo, es cariño, no es protección, sabe Dios. Bueno, para un tripulante de bordo es frío. O sea, esta persona necesita ¿qué? A un abrigo, sí, pero miren cómo está la vinculación. Necesita protección, cariño, necesita fortaleza, necesita un apoyo, ¿entienden? Entonces el frío muy bien puede ser, ¿no?, una necesidad no solamente de abrigo, sino una necesidad de protección, o sea, una necesidad del auxilio de Dios. Eso se llama trascender. Y del frío podemos ir entendiendo las necesidades que tenemos de Dios. ¿Entiendes? Ese es el lenguaje espiritual que está puesto en la naturaleza. ¿Ya? Pero, como les repito, cuando uno es muy pragmático, cuando hay mucho de solamente ver las cosas, entonces pierde esa habilidad de trascender, no ejerce esa posibilidad de cualquier cosa trascender hacia Dios. Cuando hay calor igual,
cuando hay frío, cuando está lloviendo, cuando está haciendo mucho sol, cuando hay neblina, ¿no? Cuando hay un viento fuerte, ¿no? Cuando vemos una brisa suave. En cualquier circunstancia nosotros podríamos trascender. Igual cuando escuchamos sonidos, igual cuando nos relacionamos con las personas. Entonces, ¿pero qué ocurre? Ese pragmatismo genera muchas veces espíritus egoístas. Genera muchas veces espíritus egoístas. Entonces, de pensar solamente en lo concreto, ¿no es cierto? De pensar solamente en lo, ¿no? En lo individual. Entonces, tengo frío, coge la manta y se abriga, ¿no? Entonces, quiero lo concreto simplemente, abrigarse. Uno no pone a pensar, tengo frío. Uy, ¿y este de acá también no estará con frío? Entonces ya piensas en el otro, ¿no es cierto? No, el pragmatismo genera egoísmo, espíritus egoístas. Y en nuestros días es así. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en la humanidad actual? ¿Qué esto está faltando inclusive en la iglesia actual? Lo que está faltando son elementos visibles, elementos que nos lleguen a través de los sentidos, a través de la vista, a través del oído, ¿no? A través de la voz, a través inclusive del tacto, ¿no? Que nos eleven a cuestiones sobrenaturales. Ese es el papel, por ejemplo, de la belleza en la vida espiritual. Las cosas bonitas. Es necesario que haya cosas bonitas. ¿Por qué? Porque si el mundo no tiene cosas bonitas, si el mundo no tiene cosas bellas, entonces la persona no ejercita su capacidad de admirar. ¡Qué bonito! ¿No? Pero si no hay nada bonito, no ejercitas. O sea, no le das al ser humano esa posibilidad de admirar. Simplemente, ¿no? Lo pragmático. Entonces, hablando del frío, que está siendo usado por mí bastante con este ejemplo. Entonces, hablando del frío, basta que sea algo que me abrigue, ¿no? Algo que me abrigue. Si eso que me abriga, no importa qué color sea, con tal que me abrigue. No importa qué diseño tenga, no importa qué forma tenga, con tal que me abrigue ya estoy bien. No. ¿Por qué? Porque eso que me abriga podría ser una tela ruda, gruesa, pesada, como podría ser más bien otra tela de repente más liviana, pero inclusive que cumple una función de abrigar mucho más eficiente. Y podría ser de color blanco o podría ser de diferentes colores, podría tener diseños, ¿no? Imagínense, por ejemplo, abrigarse con una manta así tipo capa, ¿no? Entonces que no solamente genera ese calor, ese abrigo que uno necesita, sino además también genera así como como que, mira, ¿no? Entonces, qué bonita esa capa, qué bonito ese abrigo. Entonces no es solamente el que me abriga, sino el que eleva mi espíritu hacia algo sobrenatural, que me incentiva a admirar. Entonces, en ese sentido, el ser humano que desarrolla las artes, a través de las artes que desarrolla, puede conocer más a Dios. Y esto viene muy al caso hoy en día, o sea, hoy día, que es la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la Santísima Trinidad, solamente como concepto teológico y como, ¿no? Tratar de explicar aquello que es realmente inexplicable, no terminamos de entenderlo, porque no vamos a terminar de entenderlo. Y es necesario que tengamos imágenes, es necesario que tengamos figuras, y figuras materiales como también figuras espirituales. Por ejemplo, yo estoy seguro, y disculpen, de repente alguien que está escuchando no pueda sentir eso, pero quien no tuvo el amor de madre, o sea, quien no tuvo madre, y no tuvo una imagen de madre, pues de repente le va a ser más difícil entender el amor de Dios. Le va a ser más difícil entender, no imposible, pero le va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque no tuvo una imagen viva de ese amor. Entonces, todas las imágenes, cuando hablo de imágenes, no son solamente cosas que nuestros ojos ven, sino todo aquel vasto conocimiento del hombre en todas sus aptitudes y sentidos, ¿no? Todo eso nos remonta a Dios y nos muestra a Dios. Y podemos nosotros entender la Santísima Trinidad a través, por ejemplo, del relacionamiento entre las personas. Entonces, el amor del padre y la madre, y de ese amor, y cómo de ese amor nacen los hijos, y que los hijos también aman a ese papá y esa mamá. Muy bien, eso podría ser una imagen de la Trinidad, podría ser,
no es exacta, no es totalmente así, pero ya nos podría dar una idea, nos podría dar algún tipo de idea, y así esa idea construida, bien construida, junto con otra idea construida, nos podría dar una idea más completa de cómo es el amor de Dios, que de todas maneras siempre va a ser incompleta, porque totalmente exacta no va a ser. ¿Por qué? Porque ni cuando estemos con Dios en la eternidad vamos a entenderlo por completo. Entonces, en nuestros días, el ser humano necesita imágenes que entusiasmen, imágenes que eleven. Entonces, por ejemplo, necesitamos formas de vestir que sean bonitas, no solamente que abriguen, no solamente que cubran. Entonces esa famosa frase, ¿no? Estar bien vestido. Estar bien vestido, todo el mundo entiende diferente. Estar bien vestido significa para muchos que tu ropa sea cara. Para otros, estar bien vestido significa simplemente que te cubra las partes del cuerpo que tienen que estar cubiertas. Eso es estar bien vestido, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, uno tiene que estar cubierto, pero estar bien vestido para mí puede ser estar bellamente vestido, estar admirablemente vestido, con ropas, por ejemplo, con colores bonitos, con formas agradables, ¿no? Que me hagan sentir que la otra persona, que resalten, por ejemplo, la dignidad de la otra persona. Entonces no es solamente estar cubierto, no es solamente estar abrigado, ¿no? Sino es a través de la ropa elevar el alma a las personas. Entonces, esa frase, qué bonito. Igual las construcciones, entonces las casas, las iglesias, los parques, la vía pública, ¿no? O sea, hay una belleza que tiene que ser hecha ahí, que no solamente tiene que cumplir la función de techo, no solamente tiene que cumplir la función de vivienda, sino algo que eleve más. O sea, que cubra las necesidades del cuerpo, pero que también eleve las necesidades del alma, ¿no? Y eleve el espíritu. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos ido y hemos buscado iglesias bonitas? Hemos buscado edificaciones bonitas. Y a veces las vemos como museos. O sea, mira, has ido al museo tal, sí, qué bonito. Sí, ¿no? Pero lo vemos como museo, y la palabra museo suena pues a una cosa pasada, una cosa que ya no es de esta época, una cosa que está muy lejos de nosotros. Entonces, si no hacemos, por ejemplo, de nuestras casas verdaderos santuarios, no hacemos de nuestro relacionamiento con las demás personas verdaderos relacionamientos admirables. Con las músicas existe el mismo fenómeno. Nos dejamos llevar por las modas. ¿Qué escuchas? Lo que todo el mundo escucha. ¿Qué bailas? Lo que todo el mundo baila. Y sin importar el ritmo y el efecto que el ritmo puede producir, por ejemplo, en tu psicología, sin importar las letras y lo que las letras pueden significar, por ejemplo, en la moral, sin importar, por ejemplo, los bailes y lo que los bailes pueden importar en lo que sería, por ejemplo, pudor, respeto al hombre, a la mujer, a la dignidad del soltero, del casado, etc. No, la gente hace lo que todo el mundo hace, escucha lo que todo el mundo escucha, baila lo que todo el mundo baila. Y no tenemos ese discernimiento de ver de que en todas las artes, la música es una de ellas, la pintura es otra de ellas, ¿no? La escultura, la arquitectura, etcétera. En todo, el ser humano tiene el reto de completar la creación de Dios. O sea, en la medida que las artes estén más semejantes a como Dios hizo la creación, como es la naturaleza, entonces en esa medida el hombre estará más de acuerdo a lo que Dios quiera, a la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Entonces, para ponerles un ejemplo y digamos, vayamos entendiendo el carisma de los heraldos del Evangelio, ¿no? que nace obviamente del fundador, Monseñor Juan Clá, justamente ideó aquel hábito. Ustedes saben que él también fue inspirado por el doctor Plinio. Y entonces, ¿por qué de los colores? ¿Por qué de las formas? El hábito de los heraldos del Evangelio está lleno de símbolos. Está lleno de símbolos. Y no es una cosa para ostentar, sino es una cosa para transmitir un mensaje.
es una cosa para evangelizar. ¿Por qué esa cruz tan grande? ¿Por qué ese color rojo y el color blanco? La castidad y el heroísmo. ¿Por qué ese capuz? El recogimiento y la oración. ¿Por qué las botas, ¿no?, que representan la fortaleza del misionero? ¿Por qué esa cadena que representa la entrega en consagración a la Virgen? Y cada una de las cosas. ¿Y por qué las iglesias que los hermanos construyen fueron así? Todo nació del corazón de nuestro fundador. ¿Por qué? Porque él entendió que en nuestros días el ser humano necesita imágenes, necesita figuras, necesita ejemplos para entender cómo es Dios, para entender cómo es el relacionamiento de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y asemejarnos a ello. Así como en algún momento el ser humano necesitaba entender el valor de la despretensión, el valor, por ejemplo, de la pobreza con San Francisco, en nuestros días el ser humano necesita elementos bellos, necesita ver formas bonitas, necesita escuchar músicas agradables que nos remonten hacia Dios. Entonces, después de esta reflexión, todos tenemos que hacer una especie de ejercicio de trascendencia. O sea, tenemos que coger cualquier cosa que nuestros ojos ven y decir, ¿qué de Dios encuentro acá? Y cuando encuentro algo de Dios, decir, qué bonito, qué maravilloso esto de acá. Y cuando encuentro uno y digo, no, esto no es de Dios, seguramente va a ser una cosa horrible, una cosa de poco gusto, una cosa, por ejemplo, de colores que no serían, vamos a decirlo así, celestiales. Igual con lo que uno escucha. Igual con lo que uno escucha. Vas a escuchar una música y vas a decir, ¿qué encuentro de Dios en esta música? Y vas a decir, muy bonito. Porque acá esto me recuerda, por ejemplo, una música gregoriana. A esto me recuerda, por ejemplo, a la naturaleza. Me recuerda, por ejemplo, al vuelo de un pájaro. O me recuerda a las olas del mar. Qué bonito. Y entonces, y mi alma hace consonancia con eso. Y va así como el pájaro elevándose y va llegando hacia Dios. Entonces voy entendiendo cómo es Dios porque mi alma va haciendo consonancia con eso. Y eso inmediatamente, ¿sabes a qué me invita? Me invita a practicar la virtud. Me invita a lo que los niños dicen, a portarme bien. Me invita a portarme bien. En cambio, de repente otra música que puede estar muy de moda y puede generar una cierta fascinación, pero te preguntas, ¿no? ¿Qué de Dios encuentro ahí? Y después, ¿qué efecto produce en tu alma? ¿No? Agitación, de repente, así como que una impaciencia, a veces como un frenesí, esa es la palabra. Y tú dirás, ahí está Dios. Eso me invita a la práctica de la virtud. ¿No será más bien que esto no me predispone al pecado? Y entonces tú vas viendo y vas entendiendo. Ese es el efecto de la acción de Dios en las almas. Entonces, podríamos concluir diciendo esto, de que en nuestros días es necesario que existan formas de belleza que rescaten a la humanidad entera, le saquen del pragmatismo, le saquen del egoísmo, le saquen del hedonismo. ¿Para qué? Para poder ver y entender realmente quién es Dios. El ser humano en nuestros días cree en Dios. Si ustedes hacen una encuesta y preguntan si creen en Dios, creen en Dios, ¿no? Pero muchas veces en un Dios desfigurado, muchas veces en un Dios poco conceptualizado, muchas veces en un Dios que no es propiamente el verdadero. Entonces, hoy día, fiesta de la Santísima Trinidad, tenemos que encontrar esos reflejos de Dios en la naturaleza. Tenemos que entrar ese reflejo de Dios no solamente en las formas, voy a poner otro ejemplo, en las actitudes, modos de ser, modos de hablar, ¿no? La manera, por ejemplo, como la gente se saluda, la manera como inclusive la gente se divierte, porque obviamente la diversión también forma parte de la vida del ser humano. Todo eso nos va hablando de un Dios amoroso, uno y trino, que se hace presente en nosotros. Y nosotros tenemos que ser un reflejo de ese Dios. Y usar de todas esas actividades humanas para remontarnos a Él. Hasta que un día lleguemos
a encontrarnos con Él. Ahí sí lo entenderemos por completo. Ahí sí podemos decir, ese es el Dios verdadero. Entonces, para una persona como Monseñor Juan Clá, que ideó no solamente un hábito, ideó una forma de ser, una forma de celebrar la misa, con ceremonia, con unción, igual las construcciones o las músicas o el teatro o etcétera. Entonces llegamos pues a la conclusión de decir, este hombre ha conocido algo de Dios que yo no he conocido. Este Dios ha entendido algo de Dios que yo no he entendido. Este hombre ha amado algo de Dios que yo todavía no he llegado a amar. Entonces quiero conocerlo más. Quiero conocer más de esto. ¿Por qué? Porque sé que así estaré más cerca a Dios. Y entonces vamos alimentándonos todos juntos, ¿no?, de una espiritualidad. Vamos todos nosotros caminando a ese conocimiento y a ese entendimiento del Dios verdadero, uno y trino. Ahí el papel de la Santísima Virgen María, ¿no?, es fundamental. ¿Por qué? Porque ella es la hija bien amada del Padre Eterno. También ella es la hija admirable de Dios Hijo, y es la esposa fiel del Espíritu Santo. Entonces, el ver en la Santísima Virgen María esos atributos nos hace también entender a ese mismo Dios uno y trino. Y así podríamos seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando. Pero como esto no es un curso ni un retiro, sino es una misa, paramos por acá y les invito a ustedes que, terminada la misa, hagan sus propias meditaciones, hagan sus propias consideraciones para ir vinculándose cada vez más a Dios a través de la belleza, a través de la bondad, a través de la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Vamos a tomar asiento.